Hola, querida audiencia. Hoy tengo el gusto de entrevistar a mi amigo Kevin Navarro. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha estudiado sus estudios de posgrado, desarrollando la maestría en ciencias con mención energética. Y justamente su tesis se titula, su tesis de maestría, Seguridad energética en el Perú, evaluación del suministro energético primario. Y como en esta serie de videos, lo que buscamos es conocer las experiencias que tuvo durante el desarrollo de su tesis. Bienvenido, Kevin. ¿Cómo te encuentras? David, muy buenas tardes. Un gusto verte nuevamente, así sea de forma virtual. Muchas gracias por la invitación. Adelante con las preguntas. Gracias a ti. Bueno, empecemos. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia profesional. Bueno, tal como comentas, yo soy ingeniero mecánico electricista, colegiado y habilitado, egresado en pregrado y en posgrado por nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente me desempeño como ingeniero dependiente. Estoy a cargo de proyectos, obras y supervisiones en media y en baja tensión de instalaciones electromecánicas. En paralelo, estoy también llevando funciones como docente en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, a cargo de los cursos de instalaciones eléctricas y de ingeniería de iluminación. Muy bien. Es un gusto, ¿no? Que estés transmitiendo tus conocimientos a futuros estudiantes. Felicitaciones por ello. Entonces, Gracias. bueno, esperamos que tus estudiantes te nos vean próximamente. Entonces, bueno, mi pregunta, ¿no? La primera pregunta que te hago. Adelante. Bueno, ¿cuáles fueron tus motivaciones para empezar tu maestría? ¿Qué fue lo que te animó a seguir a decir, oye, quiero hacer una maestría en ciencias, comisión energética? Ah, ya, de acuerdo. Bueno, acá yo lo divido en dos, ¿no? En la maestría y en energética. En primer lugar, desde el ingreso, tenía bastante interés por lo que es energías, principalmente en el tema renovable, que justo también tuve la oportunidad de hacer la tesis de título respecto a energía solar fotovoltaica. Entonces, cuando al poco tiempo de haber egresado y estar laborando, se presentó la oportunidad de participar en este concurso nacional, donde tanto tú como yo y otros 13 compañeros ganamos una beca integral para llevar la maestría en ciencias con mención energética en nuestra alma mater. Y bueno, te comento personalmente que desde alumno tuve la iniciativa, el interés de en algún momento llegar a desempeñarme como docente a tiempo parcial o para un par de cursos en la facultad, viéndolo como una manera de retribuir las muchas buenas experiencias y conocimientos que en su momento recibimos todos como alumnos. Ah, qué bueno, o sea, ya tenías en mente ser docente universitario, entonces estás logrando Ese, tu meta propuesta, ese fue el tu objetivo, el lo que me ha llevado objetivo. a la maestría. Ajá, qué El bueno, principal ¿no? objetivo, pues, Sí, está bien, está bien. Es bueno lograr los objetivos. Entonces, y bueno, cuéntanos, ¿qué opinión tienes de los cursos que llevaste en la maestría? Así de forma general, ¿no? Bueno, de aproximadamente 16 cursos, ¿no? Que se ha llevado en la maestría. claro, tengo gratos recuerdos por la parte de la investigación. También me llegan buenas lecciones respecto a lo de metodología de investigación. Al menos personalmente yo era nuevo en el tema, tuve que ajustarme a aprender metodología, tanto para la tesis de posgrado, en este caso de la beca, como también aprovechar esos 2 años para hacer la tesis de titulación. Después, en los cursos de energética también me agrada bastante. Hemos compartido mucho, lo que yo rescato es haber compartido mucho los trabajos en equipo, que era algo usual a lo largo de los 4 ciclos. Y el punto que sí me hubiera gustado profundizar es expandir lo que es el tema de energética, no solamente a lo que es generación eléctrica, distribución o transmisión, que son los sectores, sino también poder expandirlo a lo que sería la economía de la energía,
en hidrocarburos como el petróleo, el gas natural y otras fuentes no renovables. Entonces, una de las cosas que influyó para que yo elija mi tema de tesis, que como comentaste, es seguridad energética, donde hago el análisis de las fuentes del suministro energético primario, renovables y no renovables, es querer complementar a mi modo, de forma independiente, este punto que considero debe formar parte también de un estudio de posgrado de energía. Ah, muy bien. Entonces, y bueno, ¿y tuviste alguna dificultad al momento de escoger tu tema de investigación? Bueno, en los estudiantes que tengo muchas veces pasa eso, ¿no? De que no saben qué tema desarrollar. A veces les parece que todo ya ha sido estudiado. Claro, suele pasar cuando recién inmersa te llegas a meter a este tema, a estos asuntos de investigación, como te comenté, yo era nuevo en Ujú. todos estos temas de la guarda tesis, de que llegas a darte de bruces o sorprenderte ante toda la información que puedes encontrar y tal como tú comentas, puedes decir, wow, ya todo está hecho, o ¿qué hago, no? Respecto a la elección del tema, Ujú. yo rescato unos 4 puntos. Todos tienen como eje, como punto principal, al alumno, que en este caso sería el tesista. Considero que estos 5 puntos son independientes de si es un trabajo para obtener el título, si es un trabajo para un posgrado o incluso si es una tesis doctoral. Los 4 puntos que te comento son los Ujú. siguientes. El primero es que hay un interés genuino por parte del alumno. Es decir, si vamos a convivir, tanto tú como yo, como nuestros compañeros y las personas que inician en esta travesía de llevar un posgrado, tienen que hacerlo con una motivación intrínseca. Tiene que haber un interés que nazca de adentro, tuyo como alumno, respecto a tu tema, respecto al motor que empuja tu trabajo en este tipo de aventuras. Yo lo considero una aventura. En el segundo punto, diría que todo este tema que parece etéreo, quimérico, Ujú. tiene que ser aterrizado. Eso ya lo conversaremos cuando hablemos del asesor, quizás, pero como segundo punto te puedo decir que las fuentes de información, tanto bibliográficas, en nuestro caso, cuando es tema de ingeniería, la data, que puede estar incluso falto de trabajo, si es una data cruda, una data ruda, todos estos datos, todas estas fuentes de información tienen que ser accesibles para el tesista, porque de caso contrario te quedas sin datos. ¿Y qué sucede? Como bien, al menos te comento, ¿no? Ujú. Una de las iniciativas para ese tema de renovable es que también quise revisar energía geotérmica, que tiene diversos grados de entropía. Pero al conversar con los compañeros en el posgrado y preguntar uno que otro experto, resulta que la información, la data que me hubiera gustado tener, no estaba disponible. O incluso es una tecnología que está en proceso de maduración en países desarrollados. Entonces no era viable. Es el segundo punto, que las fuentes sean accesibles. Tercer punto, también nuevamente las fuentes, que las fuentes estén al alcance cultural del alumno. ¿Qué quiere decir? Que esto lo digo porque lo viví en carne propia, por el tema de Ujú. la metodología. Si es un alumno que sabe lo que es metodología, o en este caso, en nuestro caso, que es de formación de ingeniería, tiene que abocarse a un tema que esté relacionado con su pregrado, es lo recomendable, que esté relacionado con la formación que ha tenido, porque ir a un tema nuevo del cual no conoces requiere una curva de aprendizaje. No digo que no se pueda, sino que va a requerir el doble, el triple o mucho más esfuerzo. En cambio, si ya tienes el criterio, ya tienes el pensamiento, ya tienes la cultura, te va a servir y va a ser mucho más beneficioso que tengas fuentes enfocadas en este punto. Finalmente, como punto número 4, yo resalto bastante lo que es metodología de investigación, porque tú eres testigo, el tema de que me ha costado acostumbrarme, es un cambio de paradigma, me ha costado tener que redactar, jugar con las palabras, muchas veces recurría al asesor, a los profesores, y también a tu amistad, debido a que tenías más recorrido en este aspecto. Esta metodología también tiene que estar al alcance de la comprensión del alumno.
Por eso es importante que en los cursos de pregrado Ujú. haya por lo menos un apartado o un curso, ya propiamente dicho, de metodología de investigación para que se vaya formando el criterio, para que se vaya concibiendo cómo se tratan esos temas, que la mente del alumno capte esta esencia y pueda realizar los trabajos. En resumen, yo lo pondría en estos 4 puntos: el interés, que tiene Ujú. que ser un interés genuino, un interés interior, fuentes accesibles, fuentes al alcance cultural del alumno, que lo pueda comprender, y una sólida metodología de investigación. Bien, eso muy interesante los 4 puntos que recomiendas para que futuros tesistas puedan, digamos, aterrizar un tema de tesis, ¿no? Porque a veces hay tantas cosas que uno piensa y llegar a aterrizar en qué debo hacer, ahí a veces suele pasar tiempo, ¿no? Claro, Sí, claro, hay sí, algunos que lo sí, me ha hacen, pasado, consiguen ¿no? rápido su tema y otros que sí, ¿no? Le dan vueltas y vueltas, ¿no? Bueno, va a depender mucho, Justo, ¿no? si me permite, A ver. si me permite, justo a esto que tú comentas, que es cierto que muchos divagamos. Hay un momento en que estamos, son tantos temas o son tantas cosas que terminamos divagando. Hago esto ya lo han hecho, o capaz ese tema no es muy bueno, o capaz lo han revisado muchas veces, pero el tema es que hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar la aplicación, y Claro. me trae a recordar un Ujú. apartado que encontré hace poco. Eh, si me permites, A y ver. dice de esta manera: no importa lo que hagas, mientras cambies algo al respecto, a como era antes de tocarlo, o lo conviertas en algo que sea como tú después de que te separes de ellos. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped podría no haber estado allí, pero el jardinero siempre permanecerá en ese lugar. Este es un extracto de una novela de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, que justo pues, que está. Ah, Yo bien, la pues, recomiendo, muy bonito, interesante, ¿eh? que Interesante. habla sobre el tema del conocimiento. Claro, Uno de los temas que trata es conocimiento. interesante cita que acabas de tocar. Sí, justamente, bueno, ya dando ya un poquito mi perspectiva, muchas veces al inicio cuando, a mí también me ha pasado, ¿no? Queremos dar un gran aporte, ¿no? Pero la realidad es que a veces el aporte que tú vas a dar en realidad es pequeñito al inmenso conocimiento que hay, pero así sea pequeñito es un aporte, ¿no? Y es lo que se busca. Entonces, Claro. pero ese pequeñito aporte que haces, obviamente tienes que conocerlo bien. Entonces, bueno, pasando a una siguiente pregunta. eh, bueno, claro, uno ya aterriza, ¿no? Digamos, ya tiene la idea de investigación, ya sabe qué hacerlo. Y en los estudios de maestría, usualmente se hace una sustentación de plan de tesis, ¿no? Entonces, relacionado a ello, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia elaborando el plan de tesis? ¿Cuál fue tu mayor desafío en esta etapa? Ya, en esta etapa yo considero que, aparte, bueno, las fuentes, como Ujú. has podido ver, es un desafío, no en comparación con otros, un desafío de tamaño moderado, ligero. Ujú. En el caso de las fuentes, yo no solamente tuve que recurrir a Ocinomín, al COES, al Ministerio, también tuve que conseguir data de la SUNAT, porque dentro del análisis de mi tesis está un factor económico de las fuentes energéticas primarias que son importadas, que en este caso principalmente son el carbón mineral y el petróleo crudo. Pero esto palidece, en mi opinión, palidece frente al obstáculo que es acostumbrarte a tener una metodología de investigación, un trabajo metódico. Y como bien comentaste también, me has hecho recordar que el objetivo de la tesis, como bien has dicho, es dar un pequeño aporte, pero conocerlo bien. Y más aún, quisiera aunar en que este aporte tiene que servir a los demás. Tiene que ser algo que ayude a empujar, a llevar más adelante la comprensión de la sociedad. Claro. Y bueno, respecto al trabajo metódico, que como te digo, desde mi punto de vista es lo más vital, rescato 6 puntos. El primero, que es, ya hablamos del tema, o sea, sería localizar un tema en concreto. El segundo, ya es recopilar esta información, una vez que vimos que es accesible, que lo podemos entender, recopilarlo. El tercero, es ya tenemos todo, ya tenemos el tema, ya tenemos la información que requerimos, ahora es ordenarlo.
porque muchas veces, como te comenté, y como seguro te consta también en tu tesis, el trabajo de la data es una data cruda, que hay que refinar, hay que buscar criterios. Luego de esto está examinar el tema, porque puede ser que producto de esta data que hemos encontrado, nos demos cuenta que el tema no es viable, o que incluso ya lo que soñábamos era mucho más grande, ambicioso. Entonces hay que comenzar esa palabra que siempre se me quedará grabada, que es acotar el tema, o también, como decían, aterrizar el tema. Y ahora que ya está acotado con toda esa información que he trabajado, ya pasaría a darle una forma orgánica, una forma fluida a todas las reflexiones para comenzar ya el esqueleto, el esquema del trabajo. Y finalmente, el paso 6 es la redacción, que como bien me aconsejabas cuando estaba yo en este proceso, es una redacción que tiene que ser fluida, una redacción que no esté enfocada a cómo le escribe el tesista, si la lee o le entiende el asesor. La redacción está enfocada a que lo entienda el lector, Claro. y el lector puede ser desde un tesista futuro, un profesor, o puede ser una persona de a pie común y corriente, porque como vuelvo a repetir, considero que el tema de un trabajo de investigación o una tesis, un trabajo a fin de carrera, una exposición de maestría, etcétera, su objetivo principal debe de ser llevar a la sociedad hacia adelante. Claro, es muy cierto lo que comentas. Sí, la redacción pues a veces es algo que la mayoría de ingenieros adolecemos, ¿no? Como en algún momento, en alguna charla mostré un meme, ¿no? Cuando hablamos de física, matemática, ecuaciones, muchas veces somos como Iron Man, ¿no? Es el personaje de cómics. Pero cuando ya empezamos, nos empiezan a hablar de redacción, argumentación, retórica, la situación cambia, ¿no? No hacemos nada. Entonces, esa dificultad creo que hay que superarla, ¿no? Actualmente yo siento eso hasta ahora, esa dificultad al momento de redactar. Entonces, a veces uno, al menos, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? No, esto lo redacto y pienso que me tomará un par de días y termina haciendo que me demore un poco más tiempo. Y algo, bueno, ya un poquito saliendo del tema. Por ejemplo, claro, yo suelo redactar informes de consultoría, experiencias de ingeniería, la redacción es un tanto diferente a la redacción pues académica. La redacción académica es más fina, tiene que ser más sintetizada, tiene que ser, a veces hay que explicarlo bien, conceptos un tanto complejos para gente que no conoce mucho el tema. En cambio, a veces cuando estamos en la parte laboral, escribes el informe, hay plantillas y la gente ya sabe bien de qué se usa siglas, acrónimos, ya lo conocen bien, ¿no? En cambio, en la escritura académica hay que citar bien, hay que explicarlo bien, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que esas cositas son detalles que enriquecen bastante el trabajo académico. Bueno, entonces, bueno, ya no sé Claro, como tú bastante. comentas, de A ver, detalles. ujú. Sí, continúa, continúa. Claro, como tú comentas, el tema de detalles, la magia está en los detalles, y tal como dices, en lo que es trabajo laboral, incluso como te comento, yo estoy en proyectos, obras, Ujú. supervisiones, y también es una dolencia en sí, diríamos, una dolencia generalizada, de que cada vez las personas leen menos y escriben menos, común usualmente, ¿no? Y que producto de eso es que hay dificultad para elegir las palabras y también cierto egoísmo de no ponerse en el lugar del receptor del mensaje. En cambio, si tú te pones en el lugar del receptor del mensaje, de la persona que lo va a leer, sea correo, sea tesis, artículo, cualquier otro documento, te darías cuenta de la necesidad que quiere el lector y por lo tanto cómo hacer el mensaje. Desde un correo electrónico donde pones revisar tales planos, se apuntan planos, pero no indicas qué plano es, de qué fecha ha sido o alguna otra cosa, hasta lo que tú bien comentas, el tema de las consultorías, donde se trata de tener un lenguaje mucho más preciso. Yo soy de la idea que es algo más generalizado y que obedece a un descuido de muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Sí, bueno. Y Kevin, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia en el desarrollo de la tesis?
¿Cuál fue el proceso más complicado durante esta etapa? Ya, bueno, en mi caso personal, como te había comentado en la pregunta anterior, una de las cosas más complicadas para mí fue adecuarme a una metodología de investigación. Luego de haber conseguido el tema, de haberlo, como conversábamos, ¿no? De haberlo afinado, acotado, faltó el punto de darle una buena base metodológica. Y allí fue donde yo también tuve bastantes dificultades al inicio. Eso, sumado a que estos trabajos de tesis, tanto para título, para maestría, para doctorado, siempre son presentados a un jurado o tienen que ser aprobados para que comience su elaboración. Y posteriormente también viene la prueba de rigor, que es una sustentación. Y en todo ese proceso hay cursos, como pueden ser, qué sé yo, tesis uno, tesis 2 o metodología de investigación y demás, donde, como hemos vivido nosotros en nuestra promoción, siempre se busca afrontar la realidad, ¿no? Aprender de estas situaciones difíciles, preguntas complicadas, falta de datos, para poder construir hacia adelante nuestro trabajo. Entonces, producto de todo este conjunto de dificultades, en lo personal, yo rescato 6 puntos que justo para que sirva como referencia, lo pueden sacar de este pequeño libro, que es Inteligencia Emocional, es el libro netamente de resiliencia, que es de Harvard Business Review. Aquí, en el capítulo 2, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 2, comenta el tema del feedback, porque constantemente, o sea, en el fondo todo lo que es pregunta, evaluación de tesis, en el fondo son críticas, son retroalimentaciones que se hacen. Respecto a esto, Harvard habla de 6 puntos. Yo los voy a parafrasear y he cambiado el orden de algunos cuantos, debido a que, para mi punto de vista, sería la siguiente secuencia. Primero, que es conocer tus tendencias. ¿Qué quiere decir? Conocer tus emociones, cómo reaccionas. Porque recordemos que este tipo de aventuras, estas travesías intelectuales, son un reto a nuestra parte emocional. Porque muchas veces vas a sentir que avanzas, en un día has avanzado bastante, has investigado, y en otras oportunidades vas a sentir que te has estancado durante semanas, o incluso que has retrocedido. Entonces, yo lo que quiero destacar aquí es que debemos conocer cómo reaccionamos ante situaciones adversas, cuáles son las emociones que tenemos para educarlas. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto es separar el qué del quién. Esto va a que tanto en trabajos que podemos tener aquí a futuro o que hemos tenido, en el tema de la universidad, sea cual sea pregrado o posgrado, siempre hay personas de todo tipo y sus intenciones también son de todo tipo. O sea, para gusto los colores. Y por lo tanto, siempre de una u otra manera va a haber críticas. Lo que rescato es separar el qué del quién. Es decir, puede ser que es una persona que no es de tu agrado, pero la crítica, la pregunta, la observación que hace es muy buena, es muy objetiva, o es muy pensada. Separar esas cosas. Y una vez que ya aíslas el tema emocional de esa persona respecto a la crítica, a la opinión, al comentario que ha hecho, puedes analizarlo de una forma fría, que te va a servir a futuro. El tercero es, una vez que ya tengo esto separado, descifrarlo. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué cambio hacer para que seguir usándolo como un insumo para continuar en mi actividad? El cuarto es orientar hacia la mejora. Una vez que ya tengo los insumos, ya tengo las herramientas, seguir construyendo para adelante. Siempre con el objetivo de mejorar el trabajo que estamos haciendo. Quinto punto, buscar oportunidades de retroalimentación. Lo que pasa es que el ser humano usualmente tiene miedo a ser responsable y también miedo al rechazo, porque somos una especie que vive, por evolución, vive en grupo para sobrevivir. Entonces tenemos miedo a ser rechazados por la mayoría. Por lo tanto, muchas veces se toma de mala manera o no es grato recibir una retroalimentación, un feedback, porque puedes pensar que te están criticando. Lo curioso es cuando alguien no lo evita, sino lo busca. Entonces buscas una oportunidad para recibir un feedback, para recibir un comentario, incluso si la persona no te agrada, porque ahí sabes distinguirlo. Y si es curioso, imagínate, ¿no? Está tu asesor o está un profesor y tú te acercas y le dices, tengo este avance y quisiera por favor su punto de vista. O sea, resaltas, destacas porque es un acto de proactividad,
Incluso es un acto de valentía, porque te expones a muchas cosas que te pueden decir de los comentarios. Y considero que es un punto positivo para la educación emocional que se tiene que tener, la preparación psicológica que debe tener todo tesista, y para, en todo trabajo en general, ¿no? Siempre puede ser un poco intimidante acercarse al jefe, al gerente. El asunto es ir quitando ese miedo de pocos. Y es algo que se ve día a día, en mi caso particular, en lo que son proyectos, obras y supervisiones, donde tienes que estar constantemente cambiando, ejecutando, revisando, interactuando con personal, tanto superior como inferior. Luego, como punto 6 sería experimentar los cambios gradualmente. Volviendo al tema de la tesis, te van a dar cambios, observaciones, que tú ya vas a distinguir, vas a estudiar y ya sabes, bueno, mi tesis de lo que está acá, lo oriento un poco por aquí o cambio la ruta para otro punto. Sin embargo, estos cambios van a ser graduales porque no hacen aprendizaje y también porque si es que esa observación lo hizo, por ejemplo, un profesor o un asesor que no es tan especialista en el tema, puede ser que tampoco haya sido tan precisa. Le haya dicho con toda buena intención, pero que no haya sido preciso del todo. Entonces, si el cambio ha sido gradual, que has hecho tú de forma gradual, te va a permitir reorientarlo o quizás retroceder un poco y volver a tomar el curso que tenías antes. Es decir, no puedes cambiar de la noche a la mañana. Y por último, ante esto, este miedo que tiene el ser humano ante estas cosas, traigo una línea nuevamente de Ray Bradbury, también de su libro Ujú. Fahrenheit 451, que es, si esconde usted su ignorancia, nadie le atacará y nunca llegará a aprender nada. Muy buena cita. Y de hecho son Claro. buenas, muy buenas los 6 puntos que has tocado. Al respecto, bueno, me Gracias. gustaría, claro, comentar un poco, ¿no? Es cierto, cuando uno recibe críticas, uno creo que ahí es donde mejora mejor los argumentos de la tesis que estás elaborando. Claro. En los cursos de seminario y tesis, es usual que el profesor a cargo no te dé la razón, ¿no? Sino más bien haga todo, busque darte lo contrario, ¿no? Te diga, no, esto no es así, ¿no? O ¿por qué has analizado de esta manera? ¿Por qué no has hecho de esta otra forma? Entonces, yo creo que ahí la intención es justamente que el tesista sepa defender sus ideas, ¿no? Porque Exacto. a mí también me ha tocado preguntas, ¿no? Que a veces no pasa en la parte laboral. Por ejemplo, en la parte de consultoría, a veces tú eres el que tiene que hacer y ya eres el que sabe de ese tema. Y a la persona al que le haces el trabajo, muchas veces ya predispone que tú conoces el tema, lo has hecho bien, ¿no? Entonces, es muy pocas ocasiones tal vez hay un debate intenso, pero en la parte de tesis sí, ¿no? Me ha tocado a veces, me han tocado preguntas que a veces muy incisivas, que parecía que te querían decir que, oye, tu tema no sirve, ¿no? Entonces uno tenía que aprender a justamente llegar a convencer de por qué decir que mi tema sí sirve y es importante. Entonces, pasó eso, ¿no? Más de una ocasión me pasa eso, ¿no? Me acuerdo que una vez también estaba sustentando un plan de tesis y solamente dije el título y empecé a explicar el problema y me dijeron, oye, esto ya se ha estudiado, no veo nada nuevo. Y, y he visto en otras sustentaciones que a veces ahí ya se pone nervioso, ya pasó ahí, ¿no? Entonces hay que tener calma en esos aspectos, ¿no? Y como bien menciona, Claro. hay que saber descifrar, como dices, ¿no? La crítica. ¿Por qué te está diciendo eso, no? Entonces, ¿por qué? Hay que entenderlo, ¿no? Y en base a eso, claro, hay que también saber pensar cómo, ante una futura pregunta que va a ser similar, saber ya cómo responder, ¿no? Saber cómo convencer. Entonces, sí, y creo que es de mucha ayuda pues recibir la mayor cantidad de críticas de personas que conocen metodología de la investigación y más aún si también ya son especialistas en ese tema, ¿no? O sea, como está haciendo un estudio de posgrado, de maestría, los profesores que están ahí pues ya tienen su grado, ya son maestros, ¿no? O incluso ya son doctores, entonces ya conocen de esos temas. Lógico. Sí, a veces hay que ir con un tanto esa predisposición a aprender, ¿no? A recibir crítica. Y algo que, bueno, es muy interesante, de hecho, los 6 puntos que has comentado. Y acá, pasando un poquito a otro tema, ¿no? Porque lo cierto es que el tesista también va acompañado, ¿no? Del asesor. ¿Cuál fue la relación que tuviste con tu asesor? ¿Cómo lo conociste? ¿Te apoyó bastante? ¿Te apoyó poco? ¿Cómo fue tu caso?
Bueno, en mi caso yo considero que es una relación muy buena con el asesor de la maestría y también diría para agregar a mi asesor de titulación. Son ambos, Ujú, han conocido en diversas etapas. En el caso de la titulación, me conoció cuando era su alumno en pregrado, en reiteradas ocasiones, en varios cursos. Y en el caso de la maestría, yo me entrevisté con mi asesor debido a que parte de la evaluación para obtener esta beca ujú, que hemos ganado en este grupo, tanto tú como yo y los otros muchachos, fue un examen de selección. Y en ese examen de selección yo encontré artículos interesantes de quien fue mi asesor de posgrado. Y producto de eso, yo consideré que quizás podría estar interesado en el tema que yo quería hacer. Así que cuando ya se comenzó a concretar el plan de tesis, ya comencé a avanzar, me entrevisté con él por iniciativa propia para ver si es que estaba interesado. Y sí, sí, porque también era con su línea de investigación. Y respecto al asesor, yo diría que independientemente de si es título, maestría, tesis, es una relación bilateral. Y a mi opinión, es la misma relación que tendrías si es que estás trabajando con tu jefe inmediato o con tu gerente general, si es que la empresa es más pequeña. Es una relación que depende del esfuerzo de ambos, pero no romanticemos la idea, sino vayamos a un punto más crudo, más realista. ujú. Es usual de que, como comentamos, las personas buscan el mínimo esfuerzo o buscan algo que sea práctico. En el caso del alumno, ¿cómo aplica eso? Bueno, un alumno puede ser que tenga falta de interés y que solamente esté dispuesto a hacer cualquier actividad o cualquier tema de investigación, porque lo único que desea es acabar el posgrado y tener su diploma de maestría, o simplemente incluso hay casos en que solamente se contentan con egresado. En el caso del asesor, un asesor también, al ver un alumno, puede sugerirle temas. Te dice, ¿sabes qué, mi estimado? Te sugiero un tema. Pero obviamente es un tema que va ligado a su investigación, porque él, el asesor, invirtiendo en el alumno, lo que invierte es conocimiento, invierte tiempo. Entonces, si este tipo de investigación no es alineado con lo que tú deseas como tesista, lo más recomendable es evitarla. Porque, como dijimos inicialmente, cuando hablamos del tema de tesis, tiene que ser un tema que tenga un interés propio del alumno, sea un tema que te motive, porque va a haber momentos en que vas a estancarte, a retroceder. Después, siguiendo con el asesor, yo considero que tiene que ser un asesor que sea adecuado al perfil que tú estás buscando. Obviamente no ideal, ¿no? Sino adecuado en el punto de que sea capacitado, de que conozca la metodología y tenga el entendimiento del tema que vas a investigar. Después, vayamos ahora un momento nuevamente con el alumno. El alumno, debido a que vámonos a la ley del mínimo esfuerzo, dice, bueno, quiero evitar problemas y por simpatía y por pereza, quiero elegir un asesor de tesis que tenga algún cargo en la universidad o que haya sido mi profesor, que me conozca, que sea en cierta forma amigable para tener la menos cantidad de críticas o que tenga contactos. Y vas y buscas un asesor. Entonces, este asesor también puede aceptar por simpatía. Mira, me ha buscado, entonces yo lo acepto. Y también quizás, dependiendo de la persona, también puede aceptar por vanidad, porque también tengo un asesorando más que me está buscando. En resumen, en lo que es elección del asesor, yo diría que se debe buscar, en mi opinión, un asesor que conozca el tema y que te permita la guía, que te permita aprender al respecto, la forma, la investigación, y también que sea accesible, porque es usual que estos trabajos, bien lo sabemos por experiencia, tanto tú como yo, se avanzan sábados, se avanzan domingos, se avanzan de amanecidas. Entonces, un asesor al cual, qué sé yo, terminas el trabajo el domingo y el lunes puedas encontrarlo, o el martes, pero que no te deje esperando hasta el mes siguiente, que haya esa afinidad para que juntos puedan afrontar el problema, porque al final el logro es de ambos, principalmente es del alumno, pero también va de la mano con la buena pedagogía y la buena orientación que ha tenido el asesor. Porque acá, a ver, permíteme, Sí, Tomás.
Sí, lo que pasa es que he buscado algunas cosas interesantes No, sí, de últimamente. hecho te agradezco que lo hayas hecho, porque bueno, sí, Mira, aquí tengo una del doctor Carlos Daniel Valcárcel Esparza. Y es curioso porque no es un tema afín a ingeniería, ciencias. Él es, bueno, este señor, Valcárcel, es un doctor de la San Marcos, bueno, fue un doctor de la San Marcos y un doctor que dictaba en la Facultad de Letras. Pero me gusta esta parte de un librito que él tiene. Ejercer una función pedagógica significa asumir poco a poco la responsabilidad de enseñar, de indicar caminos de iniciación cultural, ¿no? Eficiencia técnica y responsabilidad moral. O sea, no solamente me va a facilitar el trámite, me facilita la rendición, sino que es toda una guía. Entre comillas, es un padre en el tema de investigación, si es que lo has elegido bien. el padre académico. Algo así, algo así. Claro, no, sí es cierto, o sea, muchas veces se subestima la labor del asesor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, una buena elección ayuda bastante en el desarrollo del tema de tesis. Y sí, bueno, de hecho, son interesantes las reflexiones que nos has dado. Bueno, esta es la segunda entrevista que realizo. De hecho, la primera que le he publicado a algunos estudiantes que tengo, me dijeron que les ha servido, ¿no? Les ha servido bastante. Entonces, alguna vez también pregunté a un doctor que hace en estos temas de ingeniería, ¿no? Le preguntaba una guía de tesis, ¿no? En ingeniería, porque mayormente hay bastantes libros, pero digamos no están enfocados en lo que es áreas de ingeniería, ¿no? Entonces me decía, no, no, casi no hay libros, eso me dijo, ni en español ni en inglés, ¿no? Entonces, mucho en ingeniería, me decía, mucho uno aprende la metodología de investigación basada en lo que su asesor conoce. Entonces, uno, digamos, recoge esa metodología. Claro que ya es conocido que hay que plantear el objetivo, el problema, antecedentes, ¿no? O sea, toda esta parte es, claro, es común, pero en la parte que me mencionaba es a veces en la parte de metodología, ¿no? Porque ahí hay, creo, la diversidad amplia en la ingeniería, ¿no? Hay algunos que hacen simulaciones numéricas, otros que hacen optimizaciones, ¿no? Regresiones, ¿no? Otros van por inteligencia artificial, otros van por una parte más experimental. Entonces ahí es donde hay en ingeniería a veces incluso combinan diferentes cosas, ¿no? Entonces ahí me decía que hay mucho aprende del asesor, ¿no? Entonces, por eso que elegir el asesor, sí, pues es algo muy importante. Por Y supuesto. claro, entonces, algo que, bueno, ya como que cerrando un poco, algo que tal vez te haya quedado en el tintero, que quieras así de forma general dar recomendaciones a futuros tesistas, a personas que, bueno, recién van a empezar su tesis de maestría o están en desarrollo de... Ya, perfecto. Yo diría, aparte de las recomendaciones, diría un punto que has tocado justo en la última parte, cuando ¿Mm? comentas que, bueno, es usual encontrar cómo elaborar tesis, guías, pero no es que todo abocado al tema de humanidades, qué sé yo, derecho, historia, psicología, etcétera, ¿no? Y sí, sucede que de ingeniería hay poco, pero se puede adaptar en cierta forma para concebir. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, más o menos, a Ujú. ver, en verano de 2017, porque yo también recurría, como tú tenías más conocimiento en este tema, yo recurría a consultarte a ti mis dudas de ejecución de tesis. Y bueno, en general también hablando de ese tema de la, ¿cómo podríamos decir?, cierta flaqueza que hay en nuestro sistema educativo. Diría que esto es de un libro. Este Ujú. es un abogado, que es Luis Pasara. Voy a hacer un extracto, parafraseando algunas cosas. Él habla netamente en lo que es las escuelas, las facultades de Derecho, pero en mi opinión estos párrafos podrían aplicarse para generalizarse para cualquier otra facultad, de cualquier otro centro universitario. Dice, parafraseando, cambiando algunas palabritas para que se pueda hacer más fácil de digerir. Ujú. En el caso peruano, la expansión desordenada
ha conducido a la debilidad docente como característica ligado a la masificación en las universidades públicas y expansión desordenada de numerosas universidades privadas que seguían solo por el propósito de lucro. ¿Y qué sucede en estos casos? Sucede que al final el alumno, al darse cuenta que tiene una deficiente formación en pregrado, o incluso no solamente eso, sino que el alumno no lo ha aprovechado. O sea, tampoco a veces cosa de la universidad, también es que el alumno no aprovecha. Si no aprovecha, al final, ¿por qué opta? Bueno, si no aprovecha porque no quiso, o porque el sistema, o el lugar donde estuvo no le brindó, al final va a querer subsanarlo con fines de mejorar su imagen ante el mercado laboral o donde sea que quiera participar. Y bueno, va a recurrir a programas de posgrado, lo cual es, no es coherente, porque si está como en una base débil o escueta una formación, en la única forma de corregirlo es volverla a llevar. No puedes resumir 5 años de universidad en 2 o 3 de posgrado. Eso es una falacia. Y respecto a las recomendaciones, bueno, a mí se me ocurren unas, a ver, estoy parafraseando también, estoy parafraseando un libro que es uno de mis favoritos. Este sí es uno de mis favoritos, ¿no? Es delgadito Sí. y antiguo también. Es Los mandamientos del abogado, o sea, también es de humanidades. Quien Ya, lo hace es el desaparecido Eduardo Couture. Espero estar pronunciando bien su apellido. Él nos brinda 10 mandamientos que debe hacer todo el letrado del derecho y que yo me estoy brindando la ligereza de poder parafrasear aquí, cambiando algunas cosas, ¿no? Para que claro. sea para ciencias de ingeniería. El primero sería que estudia porque el conocimiento es algo que está en constante evolución, se está transformando. Segundo, que el trabajo que hagas, en este caso vamos a circunscribirlo en el tema de investigación, ese trabajo, como dijimos minutos antes, tiene que estar al servicio de la comunidad, tiene que estar al servicio de los hombres para mejorar la calidad de vida. O sea, a mi opinión, este es el fin que debe buscar todo profesional. Debe buscar una virtud. Y tercero, diría ser leal, porque, y esto se da tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de investigación, como hemos podido ver casos como conocidos en la prensa, que es tesis de plagio o casos de, qué sé yo, plagios totales o parciales. Claro, Entonces, en este caso, en lo que es poner la información, citar a alguien por respeto, y también en lo que es el campo laboral, ser leal con tu cliente, con tus trabajadores. Independientemente de cómo sean las circunstancias, o si te critican o te dañan, siempre mantener el respeto y la lealtad. Luego, tolerar. Va encadenado con lo que vemos de resiliencia. Tolerar y aprender de las críticas. El siguiente sería paciencia. Paciencia porque estos trabajos o estas aventuras, estas búsquedas de tesoro en maestrías, en posgrados, requieren bastante paciencia porque siempre avanzas, retrocedes, te estancas, te frustras. Hay un cúmulo de emociones. Entonces, la paciencia y el conocimiento para ello. Y justo esto lo dice el mismo Eduardo Couture, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Después, acá me hace, como dijimos, hablar de la virtud, ujú, cultivar la virtud. Yo diría, me voy donde Sócrates. Sócrates, en su juicio que le hacen los atenienses, él dice unas líneas que a mí me agradan muchísimo, que dice lo siguiente: no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Es decir, todo es consecuencia de cultivar la virtud. Y por último, diría, ama tu trabajo. Por eso va el tema con lo de la tesis, con el tema de investigación. Ama tu trabajo, ama lo que estás haciendo, porque de lo contrario, pasar por todo este tormento, por todo un tormento gustoso en el fondo, ¿no? Pasar por toda esta aventura, que es el término más preciso para mí, tiene que ser con algo que te apasione, que te guste, que de verdad quieras hacerlo, porque lo contrario simplemente se va a frenar, se va a derrumbar, va a ser un trabajo o una tesis
que ha sido abortado drásticamente porque no tuviste la motivación necesaria, no porque carezcas de motivación, sino porque quisiste adecuarte a parámetros de otros o cumplir los sueños de otros. Sí, eso que mencionas es muy cierto. Tiene que apasionarte bastante el tema, porque... Y también lo escuché en una charla de Tech. Un doctor decía, ¿no? Si vas a ir al infierno con un tema de tesis, al menos Ah, que te también viene guste. de charla. Sí, lo escuché entonces. Bien. Y sí, bueno, en general es cierto, cuando hacía la tesis maestría, empecé con fuerza, lo hacía, pero a veces de tanta crítica que te hacen, como que ya te vas cansando también, ¿no? Entonces, claro, si el tema al inicio no te gustaba mucho o te gustaba a medias, yo creo que a medida que están criticando, como que muere, ¿no? La pasión, ¿no? Entonces, Claro, sí, entonces si te gusta bastante el inicio, te van a criticar y yo creo que poco a poco te van matando la pasión, ¿no? Te van matando y luego tienes que ver la manera de recobrar ese ánimo y terminarlo. Claro, es un vaivén de emociones, ¿no? O sea, no es lineal, ¿no? A veces cuando hago un proyecto de ingeniería, que estoy acostumbrado, a veces sí es un tanto repetitivo, ¿no? Ya sabes un poco cuánto tiempo va a tomar, o a quién más puedes pedir ayuda, delegar, tantas cosas, ¿no? Entonces, pero en la tesis no es algo lineal, ¿no? Realmente, ¿no? Es algo, estás un tiempo, avanzas rápido, otro lento, a veces estás, divagas un poco en tus pensamientos, pasa también, ¿no? Divagas un poco y sí, dices, ah, no, es así, y avanzas nuevamente rápido, otro rato te frenas, a veces no quieres hacer nada de la tesis, y dices, no, por un rato o sea, lo paras un tiempo, es la verdad, bueno, al menos me ha pasado eso y me pasa actualmente, y luego es así, ¿no? Entonces, pero el tema tiene que gustarte mucho como para que al inicio, ¿no? Que te guste bastante y luego siempre tienes que mantener esa llama, ¿no? claro. Justo respecto a tener este amor por lo que estés haciendo, Mm, este señor, Couture, dice que, bueno, parafraseándolo también, dice que tienes que amarlo, él habla de derecho, ¿no? Pero lo podemos generalizar, tienes que amarlo para que el día que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, tú le cuentes tu experiencia y consideres un honrado de que él haga lo mismo que has hecho tú. claro, Y en este caso se aplicaría no solamente para tema familiar, sino que en tu caso o en mi caso, el día de que conforme pasen los años, hayan eventos como el que ahora gratamente me invitas, o también en tus clases que dictas de posgrado, en mis clases que yo dicté de pregrado, sea algo de orgullo, algo de satisfacción, que uno de nuestros alumnos nos pregunte cómo avanzar mi tesis, cómo hacerlo o si lo podemos ayudar claro. y de transferirle esta pasión y este amor por el trabajo que se hizo en su tiempo. Sí, es cierto, es cierto. Como dices, muy cierto lo que dices, ¿no? Entonces, a veces, más allá del tema que uno desarrolla que le va a servir a alguien, le puede servir a alguien más, a veces también lo que nutre más es bastante la experiencia de otros, ¿no? Como lo han hecho. Como dices, aprendes también de un camino que otra persona ya recorrió, ¿no? Entonces, la idea es facilitar a los siguientes, a las siguientes generaciones. Claro, tiene que servirle a la comunidad, A la como lo comunidad, hemos claro. dicho. Sí, bueno, muy cierto. Bueno, Kevin, muchas gracias por tu tiempo, ¿no? No sé si algo más quieres acotar al respecto. Ahí ya estoy libre. No, más bien gracias a ti por por la invitación. Me ha gustado porque en parte me he visto obligado a tener que repasar algunas cosas Ya, y tratar de condensar varias experiencias donde nos sintamos identificados, tanto tú como yo y quien pueda escuchar, identificados en nuestras vivencias y también identificados porque quizás la persona que nos escuche esté pasando por lo mismo y le sirva saber que no está solo en esto y que al final se puede sobrellevar, se puede salir victorioso de estas situaciones y lo más importante que va a ser un orgullo personal. Al fin y al cabo, indistinto de lo que suceda, va a ser un orgullo personal. Y me acuerdo, y aquí te ujú. voy a citar a ti, porque fue algo que ¿Sí? tú me dijiste en ese momento. Sí, 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 yo me acuerdo, me acuerdo. A ver, ¿qué te dije? Cuando estábamos conversando en verano de 2017, Ya, su viendo el famoso. tema de planes de tesis, Ya, decíamos, y si no, ¿te acuerdas que con temor, tanto varios, porque somos 15, claro, ¿te acuerdas? En el primer éramos 15, decíamos con temor, y si no se cumple mi objetivo, o si no demuestro mi hipótesis,
Y yo recuerdo que tú decías, bueno, si no se, algo así, ¿no? Si no se muestra la hipótesis, igual está bien tu tesis porque demuestras cómo no se tiene que hacer. Y Como, sirve, y como, sirve. no- como, Y, claro, eso es cierto, ¿no? Vas a demostrar de cómo nos hacen las cosas. claro, y sirve, y sirve. Sí, Es algo que cuando me preguntan a mí, algunos compañeros me preguntan para hacer su tesis de titulación, o también en algún momento algún alumno me ha preguntado, cito lo mismo. O sea, si no se cumple, no te preocupes, ya sabes qué camino nos sigue. Y quien siga después de ti, ajá, ya sabrá qué camino nos seguir. claro, pero hay que explicar Así que es un bien. aporte igual. Sí, no, sí, de hecho es un aporte, eso te lo había leído, entonces. Pero claro, hay que explicar bien por qué no seguir ese camino, ¿no? Tampoco, Claro, lógico, viene con un lógicamente, sustento, hay que viene con un sustentarlo, sustento. claro, así es, eso es muy cierto. Claro, y no tomarlo con ligereza, ¿no? Sino que toda expresión, ¿cómo lo puedo decir? Toda expresión oral, sea Mm, sustentación, o bueno, toda forma de comunicación, sustentación, que sea oral, que sea escrito, etcétera, tiene que venir con documentos detrás o con información objetiva para que demuestre que mm. estás preparado y que no ha sido una improvisación. Y eso le suma un plus, es una señal de que tú la has tomado con responsabilidad y con respeto a tu audiencia. Y justamente que mencionas la sustentación, claro, es la parte final, ¿no? Claro. ¿Cuál fue tu experiencia el día de la sustentación? En esos escasos 20, 25 minutos que te dan de tiempo límite, ¿no? En promedio. Y es un trabajo que te ha tomado, pues, buen tiempo hacerlo, ¿no? Varias horas de trabajo, varias amanecidas, tal vez, coordinaciones entre tantas otras cosas, y tienes que explicarlo a un jurado en 20 minutos, ¿no? 20, 25 minutos, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia Ya. ese día que sustentaste? Ya, se me vienen dos cosas a la mente. Ujú. Si me permites. A ver, ¿qué pasa? Uy, Uy, un poco has mejor. venido, has venido bien, bien preparado, a ver. No, lo que pasa es que por curiosidad tengo algunos temas variados Ya, y acá tengo uno déjame buscar, creo que esta parte la editamos para que lo encuentre. Tan, 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 tan. sí, pero que Bueno, a ver, te escucho. tendré que parafrasearlo, no lo encuentro. Pero, Pero igual, me falta ordenar algunas cosas. ¿cuál es la idea general, ¿no? Sí, sí, eso justo te voy a decir. Este es un libro. Ya, este es un libro, es un atlas de economía. Economía. Perdón, Cristiana, es un atlas para colorear de anatomía. Ese es Ya, el atlas del doctor Neder. Bueno, que en paz descanse también. A grandes rasgos, el doctor Neder fue un médico cirujano estadounidense ujú, aficionado al arte. O sea, era muy buen dibujante y así se pagó buena parte de sus estudios. Y al final juntó sus dos pasiones, vuelve la palabra, el amor, juntó sus pasiones en el dibujo y la medicina y se dedicaba en los años, en la primera mitad de los 90 aproximadamente, se dedicaba a hacer dibujos para libros, para, para talleres, para concursos, toda de anatomía. ujú, Y luego de eso, y él concluye en una parte, comenta en una parte de su libro, que al final toda esta información de anatomía, que el ser humano es una de las máquinas más prodigiosas de la naturaleza, y que al final una imagen habla más que las palabras, pero tiene que ser una imagen clara. Una imagen, que en su caso ingeniería, podría ser un cuadro, podría ser un histograma, una ojiva, un diagrama de pie, etcétera, ujú. puede condensar mucha información y tenemos que usarlo a nuestro favor en el tema de la sustentación. Una regla práctica que recuerdo, que también nos dijeron cuando estuvimos haciendo esto, fue de que sea un promedio de una diapositiva por minuto. O sea, son 20 minutos en diapositivas aproximadamente, con la finalidad de que puedas controlar el tiempo. Valernos de eso. Una imagen nos puede ayudar a refrescar la memoria, nos puede ayudar a condensar muchos conocimientos, de manera de que si alguien pregunta esa imagen, ya tenemos todo el bagaje detrás y podemos razonar y responder tranquilamente. Y también otro punto en diapositivas, ya que hablamos de presentaciones, y recordando que ahorita está la virtualidad por tema de pandemia, por respeto a la audiencia,
mantener un orden. Por ejemplo, no es grato, seguro te habrá pasado, quizás a ti, o bueno, en varios cursos, tanto pregrado como posgrado, muchas veces suele pasar que el expositor hace unas diapositivas, un PowerPoint que tiene un montón de letras de tamaño 8 o 12 que ni se ven. Ah, claro. Ujú. Una recomendación que encontré navegando en internet en estas fechas y que la sigo usando hasta ahora es una fuente de un tamaño de 24 por lo menos. Yo en lo personal uso entre 26 y 28 para el texto y lo acompaño con imágenes. Cosa que tengo el texto al costado, que es un resumen que demuestra que lo he leído, que conozco, y la imagen para reforzar y afianzar el entendimiento de mi audiencia. Sí, eso es cierto. No hay que usar mucho texto y el tamaño, claro, bueno, tiene que ser legible, ¿no? Lo importante. Yo me acuerdo que, claro, en ese momento eran las presentaciones presenciales, ¿no? Entonces yo tenía la presentación y lo proyectaba, ¿no? Y veía si se leía bien, si los gráficos se miraban bien, si había a veces cuando usas colores en el contraste, a veces hay que verificar, ¿no? Son detalles Ya. que a veces si uno no lo cuida bien, no se entiende rápido, ¿no? Tú lo puedes entender, pero a veces incluso sería bueno que tal vez se lo presentes a tus familiares, tu hermana, enamorada, qué sé yo, de modo que te dé también una perspectiva, ¿no? Sí, claro, son buenas Por recomendaciones supuesto. para hacer las diapositivas. Claro, ahora en modo Incluso en el tema virtual, del color, claro. incluso en el tema del color hay toda una teoría del color. O sea, también hay colores que evocan, que llaman la atención y colores que simplemente llaman al relajo, al, este, al estrés, etcétera, etcétera. Es interesante ese tema. Al menos yo por lo menos uso el azul, que está relacionado, si recuerdas alguna aplicación, al Facebook, porque el objetivo es mantenerte despierto. Claro, y además, claro, el azul es un poco más formal. El rojo, por ejemplo, es un Exacto. poco más agresivo, ¿no? Entonces, sí, Mira, sí. tiene sus particularidades saber escoger el color y sus tonalidades. Y sí, sí, es cierto. Este tema, claro, tal vez no es muy estudiado por los ingenieros, pero de hecho hay carreras que se enfocan en eso, ¿no? En estudiar bien los colores y las pasiones que despiertan en el que la visualiza. Y bueno, eso digamos es la parte de cómo has formulado las diapositivas, ¿no? Y en la parte de ya de cómo tú convences a los jurados, ¿cómo fue en tu caso? Yo diría que incluso recomiendo, porque para convencerlos en el fondo es exponer. Bueno, en el tema, cuando era el tema presencial era exponer. Y yo lo que recomiendo fue lo que hice, ¿no? Llegar un poco antes. En mi caso llegué una media hora antes, si mal no recuerdo, Ujú. y simulé, para mí, ¿no? Simulé una, cómo sería mi exposición, cómo sería mi desenvolvimiento en el ambiente. Y ya luego, cuando llegaron los jurados, yo ya estaba ahí lo más tranquilo posible, Claro, esperando a que inicie toda la situación. Pero ya me sentía afín con el entorno, ya me había familiarizado y tenía las diapositivas hechas, como hemos comentado, y siempre cargando unas tarjetas de memoria. Nunca está de más. claro. Sí, claro, ese es el estilo personal de cada uno, ¿no? Pero sí, usar tarjetas de hecho una práctica muy usual, ¿no? Y recomendada. En lo personal, sí, yo casi no suelo usar tarjetas, pero sí practico también bastante las cosas que voy a decir, o incluso las oraciones que voy a decir, sobre todo los puntos principales, ya lo tengo bien grabado, ¿no? Entonces, sí es... Incluso llegándolo a más, mm, hay un discurso de Federico García Lorca ujú, en su pueblito natal, que es Fuente Vaqueros, donde él habla de las bibliotecas, de los libros, y también en ese discurso confiesa que él, cuando va a dirigirse a una audiencia, a un público en vivo, en ese tiempo todavía presencial, él hacía el discurso a mano, se preparaba, hacía el discurso a mano, y luego de eso recién se sentía preparado para ir a hacer su exposición o su discurso. Y también puede ser una práctica recomendable. Al menos yo no lo he hecho, te seré sincero.
pero el hecho de plasmar tus ideas, ponerlo en papel y de ahí darle coherencia, escribirlo, es todo un trabajo bastante loable y que requiere bastante, ponerle bastante cerebro y también es una muy buena señal de respeto a la audiencia, que en este caso, en el caso de García Lorca era inmensa. Claro. Sí, bueno, muchas gracias, Kevin. Sí, eso de hecho son buenas recomendaciones. Pues bueno, espero tal vez más adelante tengamos otro tipo de charla ya en otros temas. Bueno, eres un profesional muy preparado, se nota de lejos. Por ello, ten claro, estás como docente universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Bueno, yo tengo una audiencia no solamente, digamos, en Perú, sino está viendo la analítica. Claro, no tengo que tener muchas vistas, pero también nos ven bastante de México, en Colombia, Ecuador y Argentina. Eso es lo que recuerdo. Entonces, para los que no conocen, ¿no? Tal vez la Universidad Nacional de Ingeniería, bueno, es una de las mejores universidades que tenemos aquí en Perú. Entonces, Kevin, pues ahora está formando a las futuras generaciones y bueno, eso es algo muy agradable, muy bueno. Te deseo éxitos, sigue transmitiendo tus conocimientos. De hecho, veo que lees bastante, ¿no? No solamente ingeniería, sino en otros temas, ¿no? Entonces, un profesional completo. Claro, al menos desde mi punto de vista personal, Mm, es un tema que recomiendo porque a mi parecer es un modo de mantener vivo la curiosidad interior que uno tiene de niño y no solamente limitarlo a la práctica profesional, sino te sirve para tener temas de conversación, ampliar tu punto de vista y compartir con conversaciones profundas con otras personas, como es esta que estamos teniendo. claro. Sí, sí, es cierto. Es sí, bueno, en lo particular yo también leo, bueno, me gusta leer historia. ¿No? Aparte de ingeniería, ¿no? Historia, economía, ¿no? Entre otras cosas, pero por lo general suelo dar por ahí un poco más la vuelta. Ah, historia, te recomiendo este, yo lo he terminado hace poco y a mi parecer es muy bueno. A ver, Si lo puedes encontrar pues, sería bueno. Historias del poder, elecciones y golpes de Estado en el Perú, claro, historia desde que política. comenzó la República hasta Hasta, los 90. ¿ah, sí? Y hay una parte ahorita que me has hecho recordar, que creo que se ajusta perfectamente a quien esté queriendo iniciar este tipo de aventuras académicas. No lo encuentro, pero te comento. Dice Claro. que en España, o sea, los españoles en este Ujú. tiempo, habían vuelto a tomar Lima y en este caso estaba ya Simón Bolívar, porque San Martín ya se había ido. Estaba Bolívar cerca a Pativilca y Bolívar tenía un problema respiratorio, se estaba enfermo. Y viene uno de sus subordinados y le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque, qué había pasado? Aparte de España, que había tomado Lima, no tenían dinero, había pocos hombres y un montón de problemas más. Y le dice a Bolívar, ¿qué hacemos? Y Bolívar simplemente lo mira, estaba, como te digo, estaba con problemas respiratorios, lo mira y de forma seca le dice, triunfar. Y eso fue toda su respuesta. Se recuperó, esperó a recuperarse y luego el mismo Bolívar, junto con los soldados, el mismo Bolívar se encargaba de ensillar a los caballos, ponerle herradura también a los caballos, alistar las tiendas. O sea, él se involucró por completo. Hay otros puntos más, no solamente hay que romantizar su figura, hay otros Ujú. puntos más, pero ya no vienen a colación en este momento. Sí, claro, son pasos de la historia. Creo que podríamos seguir conversando de largo. Entonces, bueno, nuevamente te agradezco ahí. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y bueno, esto esperamos que sirva pues a los futuros tesistas. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar Sí. conversando contigo y que vea la audiencia. Bueno, chicos, bueno, la audiencia 9, esto ha sido todo por este video. Bueno, les invito a que se suscriban para futuras, para que, bueno, para que puedan estar al tanto de futuras entrevistas. Esto, nos vemos.